Les voy a pedir que busquemos nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, versos 20 al 27. El libro de Daniel es después de Ezequiel y antes de Oseas en el Viejo Testamento. Y como pueden ver, hoy estamos continuando nuestra travesía a través del libro de Daniel. Y a todos los que están aquí hoy, pues ¿saben qué? Hoy se pegaron con el Powerball del libro de Daniel. Y les digo eso por la naturaleza del capítulo que nos toca cubrir hoy. Antes de comenzar esta etapa, antes de yo ser pastor, durante el tiempo en el cual yo estaba trabajando en servicios humanos y otras cosas similares, y yo pensaba y fantaseaba con el tiempo en el cual yo pudiera comenzar a ser pastor y dedicarme a esto tiempo completo, yo pensaba que en mis primeros años yo me iba a poder dar el lujo de cubrir un material más sencillo. Y entonces que después, 4 años después, cuando ya todo esté bien, pues yo guardaré lo más complicado para luego. Pero desde que nosotros plantamos esta congregación hace 1 año y medio, me ha tocado cubrir casi todos los temas y pasajes más controversiales de la Biblia. Todo, Apocalipsis, los dones del Espíritu, otros temas donde predico, la gente literalmente se levanta y se va al frente mío. Me las he arreglado para ofender a un montón de gente. Y esta mañana no estoy exagerando cuando les digo que nos toca cubrir uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Así por vista, si no el más difícil de todos. Y cuando yo tengo que predicar un mensaje así, cuando tengo que cubrir algo que es difícil, pues lo que yo hago es que yo busco beneficiarme de la sabiduría de otros hombres, de otros predicadores que vinieron antes que mí, y oigo lo que dicen, leo comentarios. Pero ¿qué sucede? Muchos de hombres de Dios que yo respeto en cuanto a este capítulo en específico han mantenido su opinión secreta, haciéndome mi investigación por internet bastante difícil. Y mientras que la gente que tiene las opiniones más paranoides y de conspiración son los que expresan su opinión de la manera más explícita y estridente, y de eso hay de sobra en el internet. Así que bueno, yo espero que puedan apreciar mi dilema a través de mis preparativos de esta semana, porque bueno, hasta ahora este ha sido un libro que ha sido bien generoso con las imágenes que nos da. Nos ha hablado sobre interpretación de sueños, nos ha hablado sobre un horno ardiente, nos ha hablado sobre una fosa de leones, y en las últimas semanas nos está mostrando unas visiones apocalípticas complicadas. Pero yo espero a través de todas estas semanas que ustedes hayan podido entender lo que Dios en verdad nos quiere enseñar a través de este libro. Número 1, que nosotros aprendamos a ver y apreciar la belleza del Evangelio en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento también. El Evangelio no es cuestión del Nuevo Testamento nada más. El Evangelio se predica a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, a lo largo de los 1500 años que fue escrita, a través de los 3 lenguajes que fue escrita. El Evangelio suena alto y claro. Que nos demos cuenta, número 2, que Dios ama a su pueblo. Si usted es del pueblo del Señor, Dios te ama a ti personalmente. Él te conoce por nombre y Él te ama. No importa lo que esté pasando en tu vida ahora mismo, Dios te ama. Si las cosas te están yendo bien, todo está cayendo donde se supone que caiga, en cuanto a tus relaciones, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tus finanzas, Dios te ama. Si las cosas no te están yendo bien, si las cosas se están complicando con tu familia, si las cosas están apretadas en tus finanzas, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, Dios te ama. Las dificultades que estés pasando no tienen que ver nada, ni invalidan el amor de Dios por ti. ¿Me entendieron eso? Número 3, que confiemos que Dios es el Rey soberano. Y qué importante es saber eso ahora, a casi una semana de las elecciones. Qué importante es saber que Dios es el Rey soberano.
Y que cuando todos los reinos humanos terminen, cuando termine Puerto Rico, cuando termine Latinoamérica, cuando termine Rusia, cuando terminen los Estados Unidos de América, el reino de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Amén. Bueno, así que les voy a invitar a que se lancen de cabeza conmigo a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy en su palabra. Daniel 9, del 20 al 27. Una vez más, como estamos hablando de un capítulo que tiene un contenido profético apocalíptico complicado, yo estoy escogiendo leer de una versión con lenguaje más sencillo. La Nueva Traducción Viviente es una traducción que quizás no es tan formal, pero sigue siendo una traducción buena y de calidad. Así que voy a estar leyendo este capítulo en específico de la Nueva Traducción Viviente. Y no importa cuál versión sea, esto es la palabra del Señor. El Señor está a punto de hablarnos directamente en este momento. Dice así: yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Aquí viene la visión. ¿Estamos listos? Un periodo de 70 conjuntos de 7. Un periodo de 70 conjuntos de 7. Se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. O sea que para que todas esas cosas se pudieran dar, para que todas esas cosas se pudieran cumplir, primero tenía que pasar un periodo de tiempo, el cual el ángel Gabriel llama un periodo de 70 conjuntos de 7. ¿Me están siguiendo hasta ahora? En el verso 25 le dice Gabriel a Daniel: ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7, más 62 conjuntos de 7, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén, hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra, y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Esta es la palabra de Dios. Lo que entendemos, lo que no entendemos, lo que parece interesante y lo que parece monótono, todo lo que está dentro de la Biblia es palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento. Señor, tú eres Dios y Rey y soberano sobre todo el universo, sobre todo lo que vive, sobre todo lo que crece, sobre todo lo que mueve, sobre todo lo que permanece. Señor, tú tienes la soberanía. Y Señor,
Nuestro consuelo viene al saber que no hay ningún bien ni ningún mal que nos suceda en este mundo que venga sin tu conocimiento o sin tu permiso. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos enseñes a confiar en ti cada día más. Enséñanos, Señor. Enséñanos a descansar en tu sabiduría. Y Padre, te pido que nosotros podamos vivir como si nosotros creyéramos eso. Que nuestras vidas sean reflejo de esa confianza que tenemos en ti. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si pudieron seguir o entender un poquito, lo bueno de esto es que eso es lo más complicado que se pone en la Biblia. Así que, bueno, siempre que se lee un pasaje de estilo apocalíptico, siempre que se lee un pasaje que predice eventos catastróficos y que también dice cuánto tiempo tiene que pasar antes que todo eso se cumpla, y entonces cuando te habla del tiempo que tiene que pasar, te lo explica de una manera que parece simbólica. Siempre que pasa eso, el primer impulso de nosotros es fijarnos en todos los símbolos de cerca y tratar de interpretar exactamente lo que cada símbolo significa, lo que cada símbolo sugiere. ¿Por qué? Porque a todos nos interesa saber cuánto tiempo le queda a este mundo, ¿verdad? Bueno, hay algunos que aguardamos el fin de los tiempos ansiosamente y ya estamos locos porque venga el Señor y le ponga fin a todo este relajo. Y hay otros que quieren saber pues cuánto tiempo de gozadera les queda antes de tener que arrepentirse, a ver si se pueden arreglar a tiempo. Eso, bueno, eso me recuerda a algo que nosotros hacíamos en la primaria, en la escuela elemental, como le dicen en Puerto Rico. Los que éramos de escuela pública no nos referíamos a nuestros maestros con ningún título formal, sino que a los maestros le decíamos mister y a las maestras le decíamos Missy. No sé si otros países los hacían así, no, pero el mister y la Missy. A veces la maestra tenía que dejarnos sin supervisión al grupo entero de niños por, qué sé yo, 3-5 minutos, mientras ella tenía que ir a atender un asunto, tenía que resolver algo, tenía que hablar con alguien, tenía que ir al baño, tenía que hablar con el director, con un padre, con otro maestro, conseguir más tizas, más borradores, a ver, no sabemos. Bueno, tenía que salir del salón, tenía que salir del aula y tenía que dejarnos a nosotros. Y todos sabíamos que mientras esperábamos teníamos trabajo que hacer. Se nos había asignado claramente, todo el mundo lo sabía. Y bueno, ¿qué sucede? En el momento que la Missy se salía del salón, nosotros mandábamos a una persona designada, un vigía, un atalaya, que eso es en la puerta, cuya función era velar a ver cuando la maestra volvía al salón. Y una vez nosotros teníamos ese vigía en la puerta, pues la gran mayoría de nosotros, no importa quién fuera, ya seas el estudiante de honor, alcahuete del maestro, o aunque fueras el estorbo público, no importa quién fuera en la escuela, todo el mundo se distraía, todo el mundo se ponía a relajar, hasta el momento que nuestro atalaya gritaba las fatídicas palabras. ¡Por ahí viene la Missy! En ese momento, no antes, no un segundo antes, en ese momento todos parábamos el relajo y salíamos corriendo a nuestros escritorios, a nuestros pupitres, para tratar de que la maestra se creyera. Es mi amiguito de la semana pasada. Es el mismo, ¿verdad? De todos modos, lo que nosotros queríamos lograr es que la maestra creyera que todo el tiempo que estuvo afuera, nosotros estuvimos trabajando. ¿Quiénes son maestras de profesión aquí? Maestras de profesión. ¿Alguna vez las lograban engañar? ¿O ustedes sabían que habían estado en relajo hasta el momento que volvieran? Ahora no permiten que uno se vaya del salón ni no.
Bueno. Ya no se puede hacer. Bueno, es que yo estoy hablando de mi tiempo, hace 15 años. Hace 15 años, pero mire, nosotros nunca engañábamos a la maestra. Las maestras de profesión saben la naturaleza del estudiante, número uno. Y número dos, nosotros formábamos un ruido y una algarabía cuando volvíamos a los pupitres, que se oía a 1 milla de distancia. Lo más importante es el hecho de que mientras nosotros esperábamos por nuestra misi, había trabajo que se supone que estuviéramos haciendo. Había trabajo. Se supone que estuviéramos concentrados en nuestro trabajo en vez de estar perdiendo el tiempo vigilando el retorno de la misa. Y saben que nosotros no cambiamos. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, después que los discípulos se dieran cuenta de que el propósito de Jesús era uno cósmico y no nacional, Jesús les está dando unas instrucciones finales a los discípulos antes de ascender al cielo. Y ellos todavía le están preguntando a Jesús cuándo pensaba restaurar el reino de Israel. Y entonces Jesús le responde a ellos, y yo creo que nos responde a nosotros también con nuestra curiosidad. En Hechos 1, 7 al 8, dice, Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra que era conocida para ellos en ese entonces. No se preocupen por estos detalles, tienen trabajo que hacer y aquí tienen el poder para hacer ese trabajo. Y yo creo que en esta mañana el deseo de Dios para el Crosspoint español es que nosotros evitemos el error de estar demasiado pendientes a cuánto tiempo nos falta para que llegue el fin y concentrarnos en el hecho de que la muerte nos puede llegar en cualquier momento. No importa dónde esté el reloj de la cuenta regresiva del final de los tiempos. Podemos salir a la calle sin mirar a los dos lados y ahí terminó todo. A todos aquí. Por lo tanto, tenemos que vivir para el reino de Dios teniendo eso en mente. Y no me malentiendan. Yo no estoy diciendo que no estudiemos, yo no estoy diciendo que no estudiemos el final de los tiempos. Yo no estoy diciendo que no formulemos nuestra postura en cuanto al fin de los tiempos, sino que la voluntad del Señor para nosotros es que dejemos de obsesionarnos con cada minuto, con cada hora, y que apartemos nuestra mirada de los tiempos, de las épocas, de las sazones, de las conspiraciones y de las lunas de sangre, y que nos demos cuenta de que la garantía de un Salvador nos da la libertad para concentrarnos en nuestro trabajo hasta el final. Gloria a Dios. Así que vamos a considerar juntos cómo la palabra de Dios nos lleva a esa conclusión. Bueno, este pasaje comienza con un anuncio. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías y se da cuenta de la profecía que declara que los israelitas iban a estar en cautiverio por 70 años y ya ellos estaban a punto de llegar a ese momento. Y la semana pasada hablamos de cómo Daniel, en vez de tener una actitud de que, bueno, Señor, ya cumplimos el castigo, sácame de aquí, más bien él se vuelve al Señor en una actitud de humildad y de arrepentimiento. Y en medio de esta intercesión para que Dios restaure a Israel a su gloria pasada, que Daniel es interrumpido por alguien que ya conocía, por alguien que se había encontrado ya hace como 2 o 3 visiones, por el ángel Gabriel. El verso 21 dice, mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Yo no quiero que pasemos por alto algo muy importante en este verso. Daniel reporta que la visión ocurre en un momento en específico, a la hora del sacrificio vespertino. ¿Qué quiere decir vespertino? Por la tarde.
a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Dónde ocurrían los sacrificios? ¿Quién sabe? Los sacrificios ocurrían en el templo en Jerusalén. El problema es que Israel llevaba ya casi 70 años desterrado. Llevaban casi 70 años en cautiverio y esa era la misma cantidad de tiempo que había pasado desde el último sacrificio que se había hecho en el templo. Ya hace casi 70 años no se daban sacrificios. Recuerden que Daniel fue secuestrado como a los 15 años de edad y esto se escribe cuando él ya tenía unos 80 años de edad. O sea que él tenía unas memorias súper distantes de lo que eran los sacrificios en el templo. Sin embargo, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo que ha pasado, no hay nada que pueda quitar del corazón de Daniel el deseo de adorar a Dios. No hay nada que se lo pueda quitar. Daniel no permite que ninguna circunstancia impida la devoción que hay en su corazón. Aún después de haber pasado una vida entera en una tierra baldía, llena de paganismo, aún en medio de un mundo que no estaba interesado en reconocer los derechos de Daniel como minoría religiosa. En esta postura de corazón, el arcángel Gabriel se le aparece y le dice en el verso 22, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela. ¿Por qué? Porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Siempre que leemos sobre visiones apocalípticas, la gente se asusta, la gente se preocupa, la gente se pone inquieta. Pero el propósito de Dios al enviar esta visión no era asustar gente, era fortalecer, era consolar a una persona en específico, alguien a quien Dios amaba, alguien que era precioso para Dios. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero ¿cómo es posible que una persona que acaba de admitir delante de Dios que es pecador, cómo es posible que alguien que merece el castigo de Dios es considerado precioso por Él? ¿Cómo puede ser eso? Guárdense esa pregunta en el bolsillo. Después la vamos a contestar. Primero quiero comenzar con el plan que Dios tiene para su pueblo. El verso 24 dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Como les dije, voy a empezar a ofender a todos lados. Aquí es donde empieza la diversión. Aquí es donde todos los fanáticos de la profecía empiezan a sacar sus mapas y empiezan a sacar sus gráficas del fin del mundo. Aquí es donde empieza la diversión. Pero en esta mañana yo le pido a Dios que nos dé la habilidad de no complicarnos la vida con los detallitos, sino que podamos ver el propósito de Dios con esta visión. Lo primero que quiero que hagan es que se saquen toda la mitología de la mente. Cada vez que se habla de 70, depende de la versión que tenga, 70 semanas o 70 conjuntos de 7. Porque lo que dice el original hebreo es 77. Y eso es porque en el mundo hebreo, pues ellos pensaban de una manera diferente a nosotros. Nosotros pensamos en conjuntos de 10, decámetros, todo lo que sea. Los hebreos pensaban en conjuntos de 7. El original hebreo dice 77 han sido decretados. Y de una manera que nosotros lo podemos entender es llamándolos 70 conjuntos de 7 o 70 semanas. Pero cada vez que oigan eso, estamos hablando, en vez de complicarse la vida, piensen que estamos hablando de un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. Simple, simplifique. Así que, volviendo al pasaje, notemos que Daniel está hablando, que está intercediendo por la liberación de Israel,
y por la restauración del templo. Y en el verso 24 que acabamos de leer, Gabriel le comunica a Daniel que la intención de Dios es liberar a su pueblo. Sí, tienes razón, ora por eso. Daniel, Dios va a liberar a tu pueblo. Pero este plan de Dios para liberar a su pueblo era mucho más grande de lo que Daniel tenía en mente. Era tan grande que antes que se diera tendrían que pasar esos 77, como dice literalmente. Daniel, lo que Dios tiene en mente aquí para traerles libertad es mucho más de lo que te estás imaginando. Tú me estás pidiendo que te preste 5 pesos para comerte un taquito sintético del 7-Eleven y bajártelo con agua de manguera, cuando lo que yo tengo para ti es una comida en Texas de Brasil con el vino más caro. Y no me miren con esa cara de religioso. Nuestro problema es exactamente como el de Daniel. No es que pedimos demasiado, es que no pedimos lo suficiente. No esperamos lo suficiente del Señor. No te conformes con menos. Olvídate de la restauración nacional de Israel. Mis propósitos son eternos. Y cuando vemos a Daniel 9:24, vemos que lo que va a lograr Dios al final de este periodo es más que político. Tiene que ver con expurgar y purificar el pecado del corazón del pueblo de Dios. El plan de Dios con su pueblo es poner fin a la rebelión, terminar con su pecado, obtener perdón por su culpa, traer justicia eterna, confirmar la visión profética y ungir el lugar santísimo. Ese es el propósito de Dios con la visión. En su comentario, que solo está en inglés, se llama Daniel for You, el comentarista bíblico David Helm escribe lo siguiente, dice: parece que Dios de manera encubierta le mostraba cosas a Daniel que anticipaban la obra y persona de Jesucristo. Es precisamente el trabajo de Jesús en la cruz que pone fin a nuestra rebelión y termina con nuestro pecado. Es precisamente la muerte de Jesús que obtiene perdón por nuestra culpa y trae justicia eterna. Es precisamente la obra de Jesús la que al final reivindicará la visión y al profeta. Es precisamente su sangre derramada la que unge el lugar santísimo, asegurando la redención eterna de su pueblo. Y aquí Daniel ve que el propósito de Dios con él y con su pueblo escogido es hacer de un pueblo rebelde, de un pueblo pecador, de un pueblo lleno de cabezones como usted y yo, un pueblo donde todos son preciosos para Dios. Gloria a Dios. Y a la vez no hace su justicia barata, porque lo consigue a través de expiación por sangre. Entonces Gabriel procede a dar los detalles del plan. El verso 25 dice: ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 tiempo, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. La palabra original en hebreo para ungido es Mashiach, de donde viene Mesías. El resto del verso 25 dice: Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Y bueno, ciertamente la historia lo prueba. Una vez los cautivos vuelven a Jerusalén, Jerusalén es eventualmente reconstruida, pero nunca vuelve a ser lo mismo que antes. Nunca vuelve a la gloria que tenía bajo el reinado de David. Y durante ese periodo, y antes y después del siglo I, los judíos tuvieron que vivir oprimidos bajo la ocupación de muchos. Hablamos de Alejandro Magno, hablamos de Antíoco Epífanes Velarde, y bueno, y para los tiempos de Jesús hablamos del Imperio Romano. Pero el pueblo de Israel nunca volvió a la gloria que tenía antes. El verso 26 dice: después de este periodo, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada.
Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. A simple vista, es razonable tener la impresión de que, número uno, todo esto se cumplió con la llegada de Jesucristo y su muerte en la cruz. Número dos, también se cumplió con la conquista y la destrucción de Jerusalén a manos del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la enseñanza del final de los tiempos, usted va a notar que yo uso un lenguaje que no es dogmático. Hay ciertas doctrinas que son esenciales en las cuales tenemos que estar de acuerdo. Pero yo no uso ese lenguaje dogmático en lo que tiene que ver con la doctrina del final de los tiempos, con la escatología. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña una lección a todos. Seamos humildes en cuanto a nuestra opinión sobre los tiempos finales. Seamos humildes en cuanto a nuestra opinión sobre los tiempos finales. Mostremos humildad en cuanto a nuestra postura escatológica. Porque en cuanto a este pasaje, hay muchos hombres y hay muchas mujeres de Dios. Hay personas inteligentes, hay personas brillantes con mucho más estudios que yo. Hay personas que conocen los lenguajes originales y sin embargo, ellos interpretan este pasaje de una manera diferente. Y si quieren saber las diferentes interpretaciones, le pueden preguntar a Mauricio. Él les va a aclarar todas las dudas después del servicio. Los va a llevar con mucho gusto. Por ahora, pues, quiero pedirle que busquen los bolsillos. La pregunta que les dije que se guardaran. ¿Verdad que se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si se les perdió, se las recuerdo. ¿Cómo es posible que Daniel, una persona que admite delante de Dios que es un pecador, cómo es posible que un pecador delante de un Dios santo, puro, perfecto, cómo es posible que un pecador sea considerado precioso para Dios? ¿Cómo sucede eso? La respuesta tanto para Daniel como para usted y para mí está en la cruz de Cristo. La razón por la cual nosotros anhelamos que Cristo venga y que haga todas las cosas nuevas es porque en nuestro pecado nosotros nos hemos arruinado todo. Todo. Y si ustedes recuerdan el verso 24, nosotros podemos ver que solo el sacrificio de Jesús cumple los propósitos eternos de Dios. Solo el sacrificio de Jesús pone fin a la rebelión, termina con nuestro pecado, obtiene perdón por mi culpa, por su culpa, trae justicia eterna, confirma la visión profética y unge el lugar santísimo. Jesús, el Mesías, el ungido, el verdadero templo de Dios. Y ustedes pueden que estén pensando, bueno, ¿qué tú quieres decir que tanto Daniel como nosotros somos salvos a través de Jesús? ¿Cómo puede ser eso? Porque Daniel nació como unos 500 años antes de Cristo, entonces llegó Cristo y entonces estamos nosotros. ¿Cómo puede ser que toda esta gente fuera salvo a través de ese mismo Cristo? Gracias por preguntar. Nadie que haya sido salvo, comenzando por Adán, nadie que haya sido salvo a través de la historia ha podido ser salvo a través de sus propios esfuerzos. Amén. Nadie. La persona más virtuosa que usted puede imaginarse ahora mismo, nadie que ha podido ser salvo
ha sido salvo a través de sus propios esfuerzos. Todos los que son aceptados por Dios son personas que, número uno, han confiado en el sacrificio representativo de Jesús que ocurrió en el pasado, y ahí caemos todos nosotros. O número dos, confiaron en el sacrificio representativo del ungido que les había sido, ya sea en el pasado, en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, o nosotros ahora. Todos nosotros somos salvos a través de Jesucristo. Romanos 3, 23 al 26 dice que todos pecaron y no alcanzamos la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, incluyendo a Daniel, incluyendo al adúltero y asesino de David, incluyendo al mentiroso de Abraham, incluyéndolo a usted, incluyéndolo a mí. A lo largo de toda la historia, todos los que son aceptados por Dios son aceptados a través de Jesucristo y su sacrificio exclusivamente. Amén. En esta mañana Dios nos llama a que no pongamos nuestra fe en soluciones a corto plazo. Amén. A que no tengamos la vista corta. A que nuestra esperanza no esté en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, ni siquiera en quien salga las elecciones. Nuestra esperanza está en el ungido. Nuestra esperanza está en el Mashiach. Nuestra esperanza está en el Mesías, el que nos ofrece una salvación gratuita. ¿Cuánto tiene que hacer usted para ser salvo? Cero. ¿Con cuánto de su esfuerzo va a entrar usted al cielo? Nada. ¿Cuánto de su obediencia va a contar el Señor a favor suyo a la hora de la salvación? El Señor le ofrece una salvación gratuita, 100% basada en la obediencia perfecta de Jesucristo. 100% basada en la vida perfecta, en la muerte satisfactoria y en la resurrección que confirma que Jesús es el Mesías. Así que le voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente. Y vamos a tomar un tiempo para recordar juntos el sacrificio que nos reconcilia con nuestro Padre, participando en la cena del Señor.